reach the shores of Tripoli. Let me sail, let me crash upon your ship. Let me reach for the lonely innocent. En la lectura de la semana, Voces del Maíz, mitos y memoria del mundo maya. Muy interesante es esta cosmogonía de unos extraordinarios astrónomos, matemáticos. Los mayas tenían una cultura muy avanzada. Y fíjese que recientemente se acaba de encontrar ahora en Tikal, del lado de Guatemala, un motivo cultural, es una escultura, ¿sí? Es una plancha, es un templo, no probablemente un templo, es un altar, esa es la palabra, es un altar que se acaba de encontrar en Tikal, una arqueóloga que lleva a cabo estos trabajos, esas investigaciones, encontró un altar por ahí del siglo V, más o menos, el año 450, el año 500 ya de nuestra era, que es la época clásica de los mayas, ¿sí? Un altar. Y bueno, pues se han encontrado muchos altares. ¿Qué tiene de extraordinario este altar? Que el tipo de altar es teotihuacano. Y Teotihuacán está a más de 1000 kilómetros de Tikal. Entonces, hay dos hipótesis que seguramente muy pronto van a desentrañar. O fue un escultor, un arquitecto, un maestro, un artista teotihuacano e hizo ese altar allá en Tikal. O algún maya fue a Teotihuacán a prepararse, a conocer las esculturas, la arquitectura, la pintura de los teotihuacanos y luego fue a Tikal, allá a su tierra, y allá hizo este altar. De cualquiera de las dos formas, está claro que hubo una gran comunicación entre los mayas y los teotihuacanos. Teotihuacanos ya para el año 1100 ya no estaban, solamente estaban los vestigios, estaba la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la calzada de los muertos, que es por donde caminaban las personas que iban a ser sacrificadas ante la pirámide del Sol. Ahí está todavía, ¿eh? Siguen pues, prácticamente completitos esas esculturas, esa arquitectura teotihuacana. Bueno, pero en el año 500 estaba floreciendo, año 600, y los mayas también. Es la época clásica de los mayas. Entonces, Voces del Maíz, mitos y memoria del mundo maya que cada día están más vivos. Entonces vamos a hablarles acerca de los mitos mayas, de las características de los mitos mayas, así como les hablamos de las características de los mitos aztecas, de los mitos africanos, de los mitos de los pueblos nativos del norte de América. Así vamos a hablarles ahora acerca de los mitos mayas.
Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. La lectura de la semana. La lectura de la semana, pues son los mitos mayas. Las características que tienen estos mitos que persisten y que nosotros, después de analizar varios posibles títulos, le incorporamos voces del maíz. Pues, ven, la imagen que está aquí en el centro, como es también, pues el maíz es fundamental. Del maíz fue hecho el ser humano. Por eso es que le titulamos así, Voces del Maíz, mitos y memoria del mundo maya. Los mitos mayas forman parte de una de las tradiciones más ricas y más complejas y profundamente simbólicas de todo Mesoamérica. Se conservan en textos como el Popol Vuh, este libro de los quichés, y en el Chilam Balam, en los códices y en las tradiciones orales de distintos pueblos. Estos mitos explican el origen del mundo, del ser humano, de los dioses, del tiempo y de los rituales. Y están cargados de una visión cósmica, cíclica y espiritual de la vida. ¿Cómo se conservaron? Bueno, el Popol Vuh, también conocido como el libro del consejo, es una obra fundamental de la cultura llamada maya quiché. Fue escrito originalmente en el idioma quiché, alrededor del siglo XVI, o sea, ya después, ya estando aquí los españoles. El autor es un indígena anónimo que lo que hace es recopilar las tradiciones orales de su pueblo. Y más tarde, el fraile dominico Francisco Jiménez lo tradujo y lo transcribió al español. Esto ya fue en el siglo XVIII, 2 siglos después. Y gracias a eso, pues, se conservó y llega hasta nuestros días estos mitos. ¿Sí? El contenido del Popol Vuh abarca mitos de la creación del mundo, la formación del ser humano, que está hecho de maíz. El maíz es considerado sagrado por los mayas. Y vienen en el Popol Vuh las aventuras de los héroes gemelos Hunahpu e Ixbalanque, que vamos a compartírselos más adelante. Además, el Popol Vuh incluye relatos históricos y culturales del pueblo quiché, que es una variante de la nación maya, y nos ofrece una visión profunda de su cosmovisión y de su espiritualidad. Es una obra fascinante. Si se encuentran por ahí el Popol Vuh, no se van a arrepentir de leerlo. Es una obra fascinante. Combina mitología, combina historia y combina
filosofía. ¿Cuáles son las características de los mitos mayas? Fíjense, qué tan importante es la escritura, ¿eh? Así como los mitos en los pueblos del norte de América y como en África se van transmitiendo por vía oral, así también los mitos mayas. Pero en el siglo XVI, un autor indígena anónimo, no se sabe quién fue, se puso y los escribió, los recopiló en el idioma maya quiché. Y después este fraile que les comento, Jiménez, los tradujo al castellano. Y así llegaron hasta nuestros días, ¿eh? O sea, es la importancia del libro, pues, la importancia de la palabra escrita. Bueno, y gracias al Popol Vuh y el Chilam Balam también, ¿eh? No, les vamos a hablar del Chilam Balam, son los dos grandes libros donde vienen la historia, los mitos, las tradiciones de los mayas. Podemos analizar y decir cuáles son las características de los mitos mayas. En primer lugar, hay una cosmovisión cíclica del tiempo, así como los aztecas. O vamos a decir, así como los aztecas, que son posteriores a los mayas, así como los mayas lo tuvieron los aztecas. Los mayas son primero en el tiempo, ¿sí? El tiempo no es lineal, es cíclico y múltiple. Los mayas concebían el universo como una serie de eras, edades del mundo, que se destruyen y se renuevan, como los 5 soles de los aztecas. De ahí lo tomaron los aztecas. Los mitos reflejan calendarios complejos. Hay un calendario que se llama Solkin, que es un calendario ritual. Y hay otro calendario que se llama Hab, es un calendario solar. Y hay una cuenta larga para medir el paso de las grandes eras cósmicas. Tenían un gran conocimiento astronómico, los mayas. Segunda característica es la creación múltiple del ser humano. Como en los mitos aztecas, los dioses intentaron crear a los hombres varias veces. Según el Popol Vuh, primero intentaron con barro, pero se deshacía. Luego intentaron con madera, pero no tenía alma, ni tenía entendimiento. Hasta que finalmente lo hicieron de masa de maíz, el alimento sagrado. Eso refleja la idea de que el maíz no solo se come, sino el maíz es lo que somos. Tercer característica, el maíz como elemento sagrado. El maíz no es solamente un cultivo, es el centro de la vida espiritual. Los dioses, creadores del Popol Vuh, que son los señores creadores de Tepehú y de Gucumatz, forman a los humanos verdaderos con masa de maíz blanco y con masa de maíz amarillo. Y el maíz es la base de la alimentación, pues no solo de los mayas, de todo Mesoamérica y obviamente de nosotros. Cuando estuvimos en Perú, nosotros varias semanas en un congreso de mediación, pues comíamos sin tortilla y yo le decía a mis acompañantes, ¿cómo puede un pueblo vivir sin comer tortillas? De maíz, por supuesto. El maíz es lo que somos, es la base de la alimentación. Entonces, es un elemento sagrado en los mitos mayas y en la vida de los mayas. Hay incluso un dios del maíz joven y un dios del maíz maduro,
y lo cual está ligado a los ciclos agrícolas, por supuesto. La cuarta característica es el descenso al inframundo, así como entre los griegos, como entre los egipcios y de todos los pueblos. El inframundo maya, llamado Xibalbá, es un lugar de oscuridad, de pruebas y de renacimiento. En el Popol Vuh, los héroes gemelos, Hunahpu e Ixbalanque, bajan al Xibalbá, al inframundo, para vencer a los señores de la muerte mediante astucia. De nuevo está aquí el dios astuto como Mercurio, Hermes, como Anansi en África, como el coyote allá con los pueblos del norte de América. Vence a los señores de la muerte mediante astucia, sacrificio y resurrección. El inframundo no es solo un lugar de castigo como en la tradición católica, pero de la Edad Media para acá, sino de transformación. Quien atraviesa el inframundo renace. Y fíjese, hay un elemento aquí muy importante del ser humano. En diferentes culturas, en diferentes tradiciones, en diferentes corrientes humanísticas, tiene un lugar muy especial en la propia literatura. Tiene un lugar muy especial el ser humano que toca fondo. Que toca fondo por una enfermedad, por una adicción, por una situación emocional, una persona que padece tristeza y llega a lo más profundo de la tristeza, una persona que padece alcoholismo y llega a lo más profundo del alcoholismo o de la drogadicción, de alguna enfermedad. Eso es el inframundo. Entonces, en muchas religiones, en muchas culturas, tiene un gran valor el ser humano que llega al inframundo. Decimos que tocó fondo. En la enfermedad estuvo a punto de morir y renació. En aquella adicción, en aquel problema de alcoholismo, de drogadicción, llegó al fondo y emergió. En aquella situación emocional, de amores, por ejemplo, llegó al fondo y renació. Bueno, Jesucristo, que viene de la conmemoración de Jesucristo la semana que viene, pues la muerte de Jesucristo es la llegada al inframundo y renació, resucitó. Es un elemento clave en los mitos mayas y prácticamente en los mitos de toda la humanidad. Tomamos nuestro separador y lo colocamos.